La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy tenemos una figura que es muy querida, multifacética, ex militar, académico, historiador, escritor. Yo creo que él, diplomático. Yo creo que él tiene un libro publicado y ya está escribiendo otro. Y es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y presidente del Partido Quinta República. De la dirección política. De la dirección política, perdón. Sí. Le bajé el rango. Muy buenos días. Buenos días, José Miguel Soto Jiménez. Sí. Encantado de Bueno, para mí, como siempre, es un gran placer estar aquí. Yo acudo a la invitación y postergo cualquier cosa por estar aquí. Ay, gracias. Pero no solamente por razones de amistad, sino porque he dicho muchas veces aquí, casi como un papagayo, que aquí se articulan ideas. Muchas gracias. Sí, entonces... Y bueno, aunque hay muchos temas, yo quisiera agradecer de primera mano aquí a nuestro amigo José Miguel Soto Jiménez, que nos ha traído este libro, Los Muchachos de la Democracia, 36 años después. Muchas gracias por su gentil dedicatoria. Y me encanta cómo inicia este libro. Nada más una frase, Ramón, no te pongas nervioso. No te pongas. Dice que la dedicatoria al doctor, oigan estas palabras, José Francisco Peña Gómez, a los 27 años de su partida, porque la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. Muchísimas gracias por el mensaje. Pero justamente vamos a comenzar con el libro, José Miguel, es decir, una síntesis. La prensa lo ha hecho ya. Sí. Fue puesta en circulación el lunes. Todavía no está encuesta, ¿verdad? No. Pero pueden comunicarse con Patricia Blanco, 809-258-5224. Patricia Blanco es una eficiente, nunca lo he dicho, es la persona con la cual yo me comunico. Sí. Porque no va a chatear con José Miguel, que siempre está ocupado. Yo hablo con Patricia y ella tramita. La síntesis del libro, que tú estás contando una historia real de algo que pasó 36 años, fue ayer. Sí, yo lo motivo de la siguiente manera. Lo primero que hay que explicar es la intención del libro. Sí. Porque el gran cuestionamiento es ¿por qué ahora? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué ahora? Bueno, y hay varias razones. Lo primero, como tú dijiste, es una historia, es un relato de una historia poco conocida. Y yo creo que es importante conocerla. No por el hecho mismo en sí de la creación de ese movimiento, que tiene 36 años, nació en el 90, sino el impacto que eso tuvo, ¿verdad? Y justificado, como dice, yo creo que hay una frase muy famosa, creo que es bíblica, que dice que por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. Pero claro. Y entonces, la motivación, primero, afortunadamente, la mayoría, porque tenemos varios fallecidos, están vivos. De esos oficiales. De los que fueron protagonistas. Que fueron protagonistas. Porque esa es otra cosa que hay que decir. Todos los que aparecen ahí, no solamente militares, sino civiles, están ahí porque fueron parte, no del movimiento, sino de un lado o de otro del hecho en sí, ¿verdad? Que fue paradójicamente provocado. Ese movimiento tiene 36 años porque nació el 16 de mayo de 1990. ¿Y qué pasó en 1990 para poner en las contexto? Elecciones. Para poner en contexto este libro, sí, y lo que motiva, ¿no? Ya usted vio la motivación. Las elecciones de 1990, que se derivó en una gran crisis electoral. Recuerden el hecho para simplemente... Bosch y Peñagó y Balaguer. Y Balaguer. Y además, se habló de un fraude colosal. Y que se vayan ya. Y que se provocó un gran disturbio nacional, ¿verdad? Y entonces, yo narro ahí cómo nació, y tiene que ver mucho un encuentro fortuito, porque yo no lo conocía físicamente, con el ingeniero Hipólito Mejía. Como ustedes recordarán, él era el candidato vicepresidencial de Peña Gómez en esas elecciones, y entonces se dedicó a inspeccionar el Cibao Central. Constanza era
es un municipio de La Vega. Y yo era el comandante del 6º Batallón de Cazadores. Y entonces nos encontramos precisamente en una mesa electoral. Nos encontramos ahí, que yo estaba supervisando, ¿verdad? General, y un paréntesis que Ramón no se va a acordar, tal vez. Pero en hoy mismo, 1990, Color Visión, días antes de esas elecciones, Ramón Uchilora y yo entrevistamos a Juan Bosch. Claro que me acuerdo. Y esa entrevista... Y Balaguer iba a hacerlo y nos entretuvieron 3 días. Y esa entrevista Balaguer no aceptó. Provocó un gran escándalo por las declaraciones que algunos dijeron que no estaba bien de la cabeza, que se equivocó en algunas cosas. Y eso tuvo mucho que ver con el comportamiento electoral por el manejo que le dieron los medios a esa entrevista. Pero, óyeme un detalle. Yo soy un memorioso, yo recuerdo esa entrevista, y produjo muchos comentarios. Sí. Pero yo quiero decirle algo. Ramón, tiene que ver mucho con la matemática. Si el profesor Juan Bosch, hay gente que discute eso, pero si el profesor Juan Bosch hubiese aceptado el ofrecimiento del doctor Peña Gómez sin condiciones. Yo recuerdo que... Pero también Magluta. El PRI también, entonces, y Magluta. Pero recuérdate que solamente el PRD sacó en esas elecciones 350,000 votos. Si tú sumas eso con lo que sacó el PRI, ¿verdad? Hubiese sido imposible. Todo intento de fraude o manipulación. Si vemos entonces la diferencia, que no fue tanta, por la que el profesor Bosch había ganado las elecciones. Entonces, por ahí comienza la cosa. Y la paradoja que yo me refiero es, pero como si este movimiento estaba orientado hacia el doctor José Francisco Peña Gómez, porque nace precisamente ahí. Y yo creo que hay muchas respuestas que ustedes verán en el libro, ¿verdad? El por qué, cómo se desencadenó esa situación. Y el por qué incluye algunas declaraciones del profesor Bosch en su momento, que la prensa le dio mucho eco y obviamente los partidos le sacaron punta a eso. Voy a sacar a Arteaga, mi primer decreto, por ejemplo, que yo recuerdo, y otras cosas más de su alimentación que dijo, de la leche que tomaba por la mañana y que la gente dijeron, pero ven acá, algo está pasando. Pero no saque del paquete aquella frase famosa que le explotaron y descontextualizaron, que él dijo que no creía en Dios. Exactamente. ¿Verdad? Entonces... Pero eso había sido antes. Había sido antes, pero lo sacaron. Lo sacaron ahí. Eso fue en el 62. García. Eso fue en el 62. Sí, pero lo sacaron ahí cuando él decía, no, yo no creo en Dios, pero lo descontextualizaron. Porque lo cortaron. Lo cortaron. Porque decían un Dios y ahí seguía. Sí. Bueno, pero yo digo que la paradoja, porque adelantándome al contenido, ¿verdad? Te diré que el profesor Juan Bosch y el PLD no tuvo contacto militar. No tuvo contacto militar. Porque si hubiese tenido, claro, le voy a explicar por qué, pero no grupal, no que había un grupo, no es eso, sino referencial. Y te voy a contar ese hecho. Por ejemplo, ¿qué pasó? Que recuerden que el profesor Juan Bosch mandó a tirar a la gente a la calle para defender la voluntad popular. Pero claro, con el eslogan que se vayan ya. Que se vayan ya. Pero si él hubiese tenido una referencia militar, de militares activos, ¿qué se hubiese enterado? De que había, y yo lo narro ahí con nombres y todo, un gran grupo de coroneles comandantes de batallones, que en una reunión me llamaron a mí, me dijeron, el coronel, lo voy a mencionar el nombre, Jacobo Reyes, lamentablemente ya fallecido. Fuimos a una reunión para las elecciones precisamente en Santiago, que era la brigada, el comando de la brigada, y cuando bajamos de hablar con el general y con el representante de la Junta, los coroneles estaban reunidos en la explanada, ¿verdad? Yo
bajé y me iba, pero me llamaron. Y me llamó ese coronel y me dijo, óyeme, Soto, tú tienes en la mano la mejor unidad del ejército. Yo no sé en qué estás tú, pero nosotros... ¿Cuál era la posición suya en el ejército en ese momento? Comandante del 6º Batallón de Cazadores, en Constanza. En Constanza. Entonces dijeron, mira, yo no sé en qué estás tú, pero fíjate, yo quiero que tú sepas que nosotros, los comandantes de batallones, sobre todo de la 2ª Brigada, ¿verdad? Pero yo era profesor también en el IMES, o sea que yo tenía que bajar a dar clases y ese era el sentir de todo. Había como una consigna. ¿Y cuál era la consigna? De no atropellar ni matar gente, ¿verdad? Para que el doctor Balaguer siguiera en las elecciones. ¿Verdad? Eso fue un espigón que no motivó, no motivó la creación del grupo, pero yo quiero que ustedes se den cuenta que si el PLD hubiese tenido esa referencia, si lo hubiese sabido eso, entonces cuando el profesor mandó a tirar a la gente a la calle, ¿qué lo paró? El hecho de que hubiera una matazón, represión, lo que sea. Pero si él hubiese sabido que ese no hubiese pasado, hubiese persistido en su llamado, ¿verdad?, de no aceptar el resultado electoral. Pero después aprendieron mucho la lección. Bueno. La aprendieron bastante y la usaron exponencialmente en elecciones y a la futuras. Y a la luz de eso, fíjate, digo una paradoja porque no era del PLD el grupo, sino que tenía una orientación por su creador, que fue el ingeniero Hipólito Mejía, en ese sentido. Y fíjate, para lo que se preparó el grupo, que lo voy a decir inmediatamente, y por eso fue un movimiento militar atípico totalmente, en toda la historia del país, era proteger la voluntad popular. Yo he dicho muchas veces, lo digo en el libro, lo he dicho públicamente, que a mí el ingeniero, y lo digo responsablemente, el ingeniero Hipólito Mejía nunca me habló, a mí ni a ninguno, de golpe de Estado, ni de insurrección, ni de trama subversiva, ni conjura. Ese fue el sello. El sello fue proteger la voluntad popular para que no ocurriera lo que se decía había ocurrido en esa época. Pero ocurrió en el 94. Pero ahí voy. Pero ocurrió en el 94. Pero si tú conoces las incidencias de lo que pasó, ya en el 94 para nosotros fue un momento interesante, porque déjame decirte otra característica. Ahí estaban, en la constitución de ese grupo, ahí no había oficiales que no fueran fundamentalmente profesionales. Y cuando hablo de profesionales, estoy hablando de oficiales académicos, ¿verdad? Todos provenían de la escuela. Yo digo, en honor a ellos, que era la crema innata de la profesionalización militar. Y ya para el 94, el grupo, que había contado con 90 oficiales superiores, ya para el 94, estamos cerca de 200 oficiales superiores, que si tú lo ves ahora no representa eso, pero en esa época, 200 oficiales superiores presuponía un control casi total de las unidades y de las escuelas, de las unidades militares. No había general en el grupo, no había tampoco oficiales retirados, ¿verdad? Eran oficiales en ejercicio. Entonces, en las incidencias, y yo creo, no promocionalmente, es lo interesante del libro, cómo ese grupo, ¿verdad? ¿Qué caímos en el 94? En otra gran crisis. Por las mismas... Quizá peor que la otra. Mucho peor que la otra. Peor que y la con otra. El ingrediente de la existencia de ese grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante del grupo? Porque si no se conoce la historia del grupo y no se conocen los detalles, ahí jugó un papel trascendental el equipo militar, como le decía Peña Gómez. Peña Gómez le decía el equipo de los coroneles, el equipo militar. Lo de los muchachos de la democracia es una frase coloquial de Hipólito, porque ese grupo tampoco tuvo nombre nunca, pero a propósito, ¿verdad? Porque por ahí comienza que la inteligencia capta, ¿verdad? Por cualquier nombre. Miguel, pero a ustedes lo que les preocupaba era el respeto a la voluntad. No era que ustedes eran peñagomistas. No, eso yo lo he dicho muchas veces.
naturalmente, ponte de una forma objetiva, ponte a ver que en ese momento el que tenía opción de llegar al poder era el PRD y el doctor Peña Gómez, que por cierto, conocerlo y tratarlo a fondo con ese grupo fue una experiencia inolvidable, de la cual yo hablo también en el libro. Pero fíjate un detalle de lo que no se conoce. El doctor Balaguer, que por cierto, déjame decirte otra gran paradoja, el que da la pista de eso es el doctor Balaguer, el que da la pista sin conocimiento sí con conocimiento, porque él es un estudioso de esos procesos. El que da la pista es él. ¿Es cuál? En el 78. Porque en el 78 unos mandos políticos firmemente politizados le propusieron a Balaguer mandos militares. Mandos militares. Interrumpieron el conteo. No solamente interrumpieron el conteo, sino que jugaron un papel. No, jugaron un papel. Fueron donde él para decirle que iban a dar prácticamente, había que darle un contragolpe él mismo, ¿verdad? Para que él continuara. Fíjate la paradoja. Y entonces, ¿qué? Él se negó totalmente. Él se negó. Y no pudieron, y recuerden otro dato, no pudieron, para desconocer la voluntad popular, no pudieron las presiones internacionales, no pudieron evitarlo, la decisión de él. Porque recuerden el caso de la visita del embajador norteamericano que lo dejó esperando. Que lo dejó esperando, ¿verdad? Y entonces, bueno, y hubo muchos actores también que jugaron en ese proceso. Carlos Andrés Pérez, Jimmy Carter. Pero resulta que hay que reconocer que eso fue una decisión de él. No, simplemente él se podía hacer el desentendido y los mandos militares, esos mandos militares. Pero entonces yo lo que te digo es que el papel del grupo militar en el 94, una pregunta muy aguda tuya, hay que verlo ahí, ¿verdad? El doctor Balaguer ya por el 94, y fue un error, digo yo, un error temerario de nosotros. En el 94 ya había casi 200 oficiales superiores involucrados en el grupo. Y ese crecimiento entonces lo hizo mucho más vulnerable. Y cuando hablo de más vulnerable, entonces ya en el 94 se sabía, no todo, sino casi todo. Cuando llegó el acuerdo de la democracia, el pacto por la democracia, hubo dos reuniones, ustedes las recuerdan. Una fue en la Biblioteca República Dominicana y otra en la casa del doctor Balaguer. El doctor Balaguer argumentó que en su estado, que no lo obligara, le dijo al doctor Peña Gómez, a volver a la biblioteca, sino que lo visitara a su casa, y fue. Entonces, fíjate lo que pasó. Estaba discutiéndose el 2 y 2. Peña Gómez decía que él estaba de acuerdo del 2 a 2, pero que él gobernaba primero. Los primeros 2 años. Sí, entonces el doctor Balaguer le dijo que no estaba de acuerdo, que eso iba a ser traumático en la continuidad del Estado. Pero ¿qué pasó? El doctor Balaguer le dijo, mire doctor, hay una garantía de que yo cumpla, y es que yo le voy a nombrar los miembros del equipo militar en los mandos, ¿verdad? Y mencionó, él sabía. Lo sabía todo. Él no sabía el detalle de los nombres, pero él conocía a dos personas, ¿verdad? Conocía a Soto Jiménez y al coronel Polanco Salvador. Y jefe del ejército. Que fue jefe del ejército. Entonces le dije, uno puede ser secretario de las Fuerzas Armadas y el otro va a ser el jefe del ejército. Tráigame la lista de todos los otros para entonces nombrarlo en los mandos inmediatamente, para que se cumpla. Yo recuerdo de forma vivencial que el doctor Peña Gómez, primero Hipólito, el presidente Mejía, y después el doctor Peña Gómez me llamó que quería verme urgente. Entonces me habló de la Internacional Socialista, que él estaba en la oficina de la Internacional Socialista con su grupo, en la López de Vega, con su grupo de mando, y además un testigo interesante que está vivo. Yo hablé con él hace 2 años, que era el embajador de Canadá, que había sido observador
aquí. Entonces lo que se habló ahí, él lo oyó todo. Y entonces él me dijo, muy contento, muy alborozado, me dijo que el doctor Balaguer le había pedido una lista y que yo y Polanco Salvador íbamos a ser el secretario de la Fuerza Armada. Muy contento, Peña Gómez. Entonces yo le dije delante de todos, doctor, yo soy ahijado 2 veces del doctor Balaguer, de nacimiento y de confirmación. Y de boda. Y de boda. Y de boda. Ay, ay, ay. Yo creo conocerlo bastante bien, desde niño. Si usted le entrega esa lista al doctor Balaguer, eso y pasar a retiro inmediatamente. En el caso a mí de Polanco no, porque ya lo sabía. Ya él sabía eso desde hace tiempo, que nosotros estábamos en eso, ¿verdad? Pero había razones, ¿verdad? Para, bueno, prevalecimos, y yo voy a decir por qué prevalecimos después. El grupo que estaba ahí, gente todos muy conocidas, hay fallecidos y otros no, le dijeron al doctor Balaguer, al profesor Peña Gómez, que esa alianza era una alianza antihistórica, que no se podía hacer, y mantuvieron en esa posición. Bajo esa óptica, la otra óptica de la propuesta, solamente hubo 2 personas de acuerdo del grupo. Uno era el licenciado Atuey Decán y el otro era el presidente Hipólito Mejía. Estuvieron de acuerdo. Después todos los otros no estuvieron de acuerdo. ¿Verdad? No estuvieron de acuerdo, y ahí ustedes los demás lo conocen. Ahora bien, ¿por qué yo digo eso? Yo le voy a decir esquemáticamente el éxito del grupo. Señores, desde la presidencia de Leonel Fernández, tiempo después, en el 96, hasta hoy, han pasado 8 elecciones. 8 elecciones. De esas 8 elecciones, ninguna ha sido traumática. ¿O ustedes no recuerdan los traumas famosos de esos procesos electorales? Que todos desembocaban en una crisis. Nos acostábamos con una gente ganando, sí, y despertamos a los días perdiendo. Vamos a una breve pausa, José Miguel, y volvemos con esto y otros temas. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, escritor y diplomático, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. En la primera parte, claro, hablamos de su reciente obra, Los Muchachos de la Democracia. Esto es historia e historia reciente. Pero no quisiéramos desaprovechar el hecho de que usted fue diplomático y estuvo en el Medio Oriente, y además profesor de geopolítica de muchos años. Estuvo en el Estrecho de Hormuz, precisamente. En el Estrecho de Hormuz. Entonces, la visión general que usted tiene de lo que está aconteciendo en esa parte del mundo, y la visión de Israel, que juega un papel clave de Estados Unidos y de Irán. Sí, con mucho gusto, pero no sin antes. Yo debo redondear en donde ustedes me metieron, ¿verdad? Sí. Yeah. Simplemente el corolario. Primero, atípico, ¿por qué? Atípico, ¿por qué el movimiento? Yo ahora mismo estoy escribiendo, para reiterar lo que tú dijiste, un estudio sobre todas las insurrecciones militares desde la conquista, con la insurrección de Roldán, por ejemplo, no entre indios y españoles, sino entre españoles, hasta nuestros días, hasta la compilación del general Wessing, aquel famoso. Sí. Bueno, yo quiero decirles que el gran corolario de eso es que, dentro de ser atípico, primero, ese movimiento nunca estuvo, aunque se dijo, la dirección de nosotros alzarnos con el santo y la limosna, sí se daba. Segundo, no provocó lo que siempre provocan ese tipo de cosas, una guerra civil, derramamiento de sangre. No hubo nada de eso, ¿verdad? Y eso es importante señalarlo. Pero una cosa interesante, si nos salvamos todos, ¿quién nos salvó? Entonces hay que reconocer
porque a Balaguer, hay que decir un detalle, no lo presionaba a nadie. Él hacía lo que él le daba la gana y creía. Sin embargo, él se negó a retirarlo, ya de partida. Y entonces hay que reconocer también el papel de Leonel Fernández, que en su gobierno no retiró a nadie. Es más, se rodeó de muchos oficiales de los muchachos de la democracia. Me ascendió a mí, me hizo su jefe del ejército. Y a Polanco Salvador, el general Polanco, lo ascendió y lo mandó a París, ¿verdad? Bueno, y ahí viene el libro de los por qué, el por qué, que lo voy a decir aquí. Pues sabes que los libros, tú escribiéndole, te das cuenta de cosas y aprende cosas para buscar la justificación. Lo primero es que el doctor Balaguer sabía mucho del caso de las insurrecciones militares. Hay 2 libros del doctor Balaguer, que es Azul en los charcos y Los carpinteros. Balaguer era un experto, no solamente porque lo vivió eso, ¿verdad? Y él se dio cuenta también, como se dio cuenta el doctor Castillo, ¿verdad? Que fue el primero que realmente hizo una denuncia de que existía una logia PRDista, ¿verdad? Y yo digo en mi libro que él fue el único que se acercó a la realidad, porque eso tenía más perfiles de logia que de trama militar. Bueno, y entonces, eso primero. Y lo otro, que el doctor Fernández, creo yo, porque nunca he hablado de ese tema con él, una sola vez, se dio cuenta de la naturaleza, en las paradojas que yo mencioné, de la naturaleza de ese grupo que nunca fue faccioso, subversivo y nada por el estilo. Y entonces nos preservó y nos utilizó en el buen sentido de la palabra, como estábamos activos y permanecimos activos. Entonces vamos ahora a tu observación. En los pocos minutos. En los pocos minutos. Mira, ustedes hicieron ahí, los dos hicieron una visión. Yo creo que hay que darse cuenta, y yo tengo propiedad, no solamente por haber sido profesor de geopolítica por 12 años, sino también que yo estuve allá. Y yo fui primero embajador en Taiwán. En Taiwán. ¿Verdad? Que es parte del mismo problema. Y después estuve como embajador en Emiratos Árabes. ¿Verdad? Emiratos Árabes. Quizá ese fue el gran beneficio para mí. Yo que había hablado tanto en mis cátedras sobre el estrecho de Hormuz, lo consideraba eso un punto climático y de un valor estratégico enorme. Todavía hay alumnos míos que me llaman, profesor, mire, pues usted era profeta, porque yo dije cosas que iban a pasar ahí, pero no por ufología, simplemente por el análisis geopolítico. Entonces, yo quería decirle que en las cosas que usted han dicho, usted lo han enfocado correctamente desde el punto de vista geopolítico, estratégico, pero no desde el punto de vista militar. Hay que ver la guerra es la lucha por la iniciativa, es el reino de la violencia, y gana la guerra quien aplica con mayor volumen la violencia y la usa más inteligentemente para lograr la estrategia requerida, que es donde se trazan los propósitos. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con eso? Que todo el mundo ahora se está discutiendo que quién ganó la guerra, que yo. El problema no es ese, el problema es la intención. Nosotros le llamamos la misión. ¿Cuál es la intención de los Estados Unidos? La intención de los Estados Unidos, se ha dicho, yo lo dije antes, porque conozco esa doctrina, destruir la capacidad militar de Irán, destruir la capacidad económica, que una cosa se deriva de la otra. Y finalmente, el problema de las armas nucleares, que ustedes hablaron de eso, pero hay un detalle. Cuando ustedes hablan de supervivencia, cuando se habla de Hamas y Hezbollah, es la amenaza, esa es una amenaza permanente. Pero el tema nuclear para Israel, ¿verdad?, es un tema de supervivencia total. Por una cosa simple, no nos estamos inventando nada, es que Irán ha dicho permanentemente que su intención de tener un arma nuclear es para tirársela a Israel. Y eso indica, si usted lo estudia, el caso,
y una bomba atómica menor que la de Hiroshima constituye la desaparición de Israel. ¿Me explico? Por razones pequeñas. Es claro, y geográfica, y además la cantidad también de población. Entonces, yo pienso que hay que fijar claramente esa intención. Ahora hay una crisis, porque Israel entonces ha iniciado operaciones terrestres contra el Líbano, ¿verdad? Contra Hezbollah. Hezbollah no es Hezbollah y Hamas siempre se ha sabido que son mantenidos en todos los órdenes por Irán. Entonces, ¿qué provocó este impasse de esa intervención directamente al Líbano para destruir Hezbollah? ¿Qué lo produjo? En realidad, lo produjo el hecho de que Hezbollah está bombardeando permanentemente el norte de Israel, ¿verdad? Mientras, es más, en mayor volumen que Irán a Israel. Entonces, para ello eliminar. Ahora, ¿qué sucede? Que eso es una piedra en el zapato para el tratado del cese de fuego y de paz, ¿verdad? Porque Irán está tratando de hacer por interpuestas personas, que es Hezbollah, lo que supuestamente ellos no van a hacer ya. Entonces, yo pienso, sin ser profeta, que ese tratado de cese de fuego no va a dar resultado. No va a dar resultado. Y entonces ellos van a cumplir eso. Ahora, también tener muy claro que Irán es la cuarta Fuerzas Armadas a nivel regional. Y entonces, si usted se pone a ver, los norteamericanos han logrado sus propósitos, o sea, han cumplido su misión. No vamos a entrar en categorías morales y de otro tipo, ¿verdad? Han destruido gran parte de su capacidad militar. Tú dijiste ahorita que ha sido un hueso duro de roer, pero hay que ver los detalles, ¿no? Y la amenaza ahora es cuando el problema es la palabra, el uso de la palabra, porque yo no hubiese dicho nunca, como comandante en jefe, yo no hubiese dicho desaparecer la civilización, no, pero lo que yo pienso que él trató de decir, interpretando Soto interpretando a Trump, puede ser un libro ese, podría ser cuando él usó la figura de llevarlo de nuevo, que también se ha omitido, a la edad de la piedra. A la edad de piedra. ¿Por qué? Porque la amenaza es destruir lo único que le falta por destruir realmente, que son las plantas eléctricas, el factor energético, ¿me entiende? Y entonces dejarlo en la edad de piedra. Porque imagínese usted, pensar también que no se trata simplemente de Fuerzas Armadas ni Fuerzas Armadas, porque hay una diferencia. Todos los ataques de Irán a Israel es a la población civil. Los otros son objetivos militares. Ahora, cuando sucede, que es uno de los problemas de la guerra, que cae una bomba de israelita en un orfanato de niños, entonces eso es grave, tan grave como lo es ciertamente. Pero ¿y lo que está pasando diariamente en Israel con los objetivos civiles? Los objetivos civiles. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Y esa guerra, yo creo que lamentablemente, que ojalá fuera de otra forma, no va a llegar, porque hay otros ya países colindantes involucrados en la guerra. Los Estados Unidos Israel tiene unos aliados ahí, unos aliados que son metahistóricos en el caso de Israel. Ahí está Arabia Saudita, ahí está donde yo estaba, en los Emiratos Árabes, que yo conozco muy bien, y tienen una gran capacidad militar porque la que da el dinero. Y hay muchos latinoamericanos ahí que son miembros de las Fuerzas Armadas por ejemplo, hay muchos colombianos militando en las Fuerzas Armadas que tampoco eso se ha dicho, en las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes, ¿verdad? Entonces, el problema ahora, sobre quién ganó la guerra, o sea, quién va a ganar la guerra, a mí no me cabe duda que la va a ganar los Estados Unidos.
Podemos cerrar ahí, José Miguel. Sí. La ventaja es que esto se queda en la nube y se queda en YouTube. Sí. Y podremos contratarlo en los próximos días. Claro. Señores, muchísimas gracias, José Miguel. Gracias. No dejen de comprar. No se quedó nada en el tintero. No dejen de comprar el libro. Recuérdense que Patricia Blanco, 809-258-5224. Escúchame, y pronto para finalizar. Sí. Para finalizar. ¿Tú has dicho que yo tengo el vicio de la palabra o lo he dicho yo? Yo creo que el gran corolario de los muchachos de la democracia. Primero, una cosa que yo observo ahí, al principio del libro. Fíjate, no hay intención de ningún tipo partidaria en esto. Primero, todos los muchachos de la democracia están en retiro. Todos los muchachos de la democracia que están en retiro están ejerciendo su derecho político, pero no en un solo partido, sino en los principales partidos del sistema y otros partidos. Eso es fruto, eso es un legado de los muchachos de la democracia. ¿Me entiendes? Ese es un legado que hay que resaltar, esa participación. Sobre todo si nos vemos con... Entonces, me faltó una cosa decirte. Ya. Sí, porque esa musiquita lo que Sí, está diciendo. es una forma de decirte cállate. Oye, importante. Omití el ritual de un saludo muy dominicanista, muy leonelista y muy pueblista a toda la audiencia de este programa. Y decirle que los muchachos de la democracia, que todos yo he dicho ya participan en partidos políticos diferentes, ¿verdad? Y sus familias, ojalá que puedan militar donde yo milito, que es la fuerza del pueblo. Excelente. José Miguel, muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana.